Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Saludo a toda la Iglesia con la dulce paz del Señor, quien nos saluda el Pastor Jorge Alderete, del Centro Cristiano de Restauración No Sin Muros y Sin Fronteras. Bueno, esta noche estamos nuevamente, hoy vamos a dar más que nada una enseñanza, que es una prédica, pero no deja de ser también para edificación de cada uno, ¿no? Que el Señor me los bendiga grandemente. Que el Señor esté así bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Vamos a ver si podemos hacer los días miércoles enseñanza y los domingos prédica por el momento, ¿no? Así no se mezcla lo que es una enseñanza, lo que es una prédica. Entonces, pero como me había comprometido el domingo pasado que íbamos a hablar de los días de la semana, entonces para enseñar a cada uno de los días de la semana, entonces era necesario cumplir con la palabra, ¿no? Así que es importante también que sepamos, por supuesto que lo que vamos a aprender hoy por ahí puede chocar con nuestra enseñanza o lo que nosotros venimos aplicando en nuestras vidas. Creemos que hay cosas que son normales y para lo que es en el mundo espiritual no es normal. Entonces es necesario que empecemos a aprender y sepamos de entrada lo que nosotros podemos ir rompiendo cadenas, ataduras, lazos, que muchas veces lo hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Y el enemigo nos tiene atado muchas veces sin darnos cuenta, porque a veces pecamos por ignorantes, no porque lo hagamos a propósito, no porque nosotros queramos pecar contra el Señor, ¿me entienden? Entonces es necesario que vayamos que el pueblo se vaya, yo digo esto siempre, ¿no? Que el pueblo se vaya empoderando, que vaya sabiendo cómo tiene que actuar ante las adversidades, cómo tiene que orar. Orar es, quiero decir que yo le voy a enseñar a orar a usted a tener intimidad con Dios. Lo que quiero decir es que sí le voy a dar unas pautas para que usted sepa cómo se mueve, se maneja, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces necesitamos saber que la lucha es espiritual, no es carnal, no es que nos vamos a agarrar a nosotros de la mano o a las trompadas, no, es espiritual. Por lo tanto tenemos que tener las herramientas espirituales. Si bien de entrada nosotros empezamos tomando leche, la Biblia dice que somos niños todavía, muchas veces cuando todavía no entendemos lo que es la palabra, lo que es la profundidad de la palabra, lo que es la guerra, lo que es cuántas cosas. Entonces es necesario que sepamos quiénes somos nosotros delante de Dios y delante de lo que es el mundo espiritual, ¿no es cierto? Y una de las cosas que yo siempre digo que somos instrumentos de guerra. Allí en el libro de Jeremías 51, 20, 21, el mismo profeta dice que somos martillos, dice: martillos me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos, por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. O sea, todo un trasfondo espiritual, pero sí, Dios nos está diciendo que nosotros ya no somos ovejas en ese versículo, ya somos instrumentos de guerra, ya somos guerreros. Entonces, como tanto, necesitamos empezar a tener las herramientas para poder guerrear, ¿no es cierto? Entonces, Dios dice que somos martillo, me sois y armas de guerra. Somos instrumentos de guerra en las manos de Dios, para destruir reinos, para destruir naciones. Vemos en la Biblia de punta a punta que profetas han destruido naciones llevando la palabra del Señor. También han establecido también reinos llevando la palabra de Dios. O sea, es importante que nosotros, buenas noches mi hermana María Rosa, buenas noches mi hermano Luis Rano,
Entonces, es necesario que sepamos eso, amado. Y no se trata acá de que yo quiero decir, no, pero no, amado, no nos metamos. No, no. Es necesario que usted tenga, allí en el libro de Oseas, capítulo 4, y el versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, sigue diciendo, ahí más adelante dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que al pueblo le faltó conocimiento, pero no porque no le hayan enseñado, sino que desecharon el conocimiento. O sea, Dios le daba, por medio de sus profetas, le daba para que sepan lo que verdaderamente tenían que hacer. Sin embargo, el pueblo le gustaba más todo lo que había aprendido allí en Egipto. Cuando fue sacado el pueblo de allí de cautiverio, se quedaron con las costumbres de Egipto. Entonces, no querían conocer las cosas que Dios le daba, las herramientas, las maravillas que Dios había hecho. Entonces, dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero sigue diciendo el mismo versículo, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Quiere decir que muchas veces se nos enseña, amado, realmente a conocer la palabra, a entender la palabra, y muchas veces rechazamos nosotros la palabra, pero porque somos obstinados, o porque queremos vivir la vida a nuestra manera, o porque decimos, no, pero Dios, yo creo en Dios y no quiero compromiso. Amado, quiero decirle que estamos en guerra, o sea, guerra espiritual. El diablo dice que vino para matar, hurtar y destruir. Va a venir a destruir su familia, sus hijos. Y usted me dirá, ¿cómo? Sí, por supuesto, lo va a meter en la droga, en la delincuencia, en la prostitución, en lo que es homosexualismo, en lo que es perversión. ¿Cuántas cosas estamos viendo? En lo que es también la palabra dice, en lo que es hace poco estaba escuchando también una, que no me sale la palabra ahora, que lo lleva a la depresión. Entonces todo eso es obra del enemigo, amado. Entonces si usted no tiene las herramientas para que sepa que realmente el enemigo está trabajando, entonces muchas veces la culpa va a ser de lo que nosotros somos los que le enseñamos a usted. Entonces eso que nosotros tenemos que enseñarle va a ser una responsabilidad nuestra. Pero en este caso la palabra dice que el pueblo desechó el conocimiento. El pueblo no quiso saber nada de lo que era guerra espiritual, o lo que era saber cómo podían llegar a la tierra prometida y cómo podían conquistar la tierra prometida. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo Dios nos enseña a nosotros por medio de instrumentos, por medio de enseñanza, por medio de cosas que ignoramos? Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros tal y tal cosa si no nos ha enseñado? Hay un versículo que me viene a la mente, no me sale ahora, dice, ¿y cómo hablaremos si nadie nos ha enseñado? Dice, ¿me entiende? O sea, es necesario nosotros que tenemos que ponernos en la brecha para enseñar al pueblo. En estos últimos tiempos, iglesia, Dios está instruyendo a su pueblo, porque se vienen cosas grandes y bravas, yo digo peligrosas para el mundo. ¿Me entienden? Entonces el pueblo tiene que estar apercibido para lo que se viene, para que no se sorprenda de lo que se está por venir. Entonces es necesario que nosotros los que enseñemos estemos en la brecha y enseñemos lo que hemos aprendido en instrucción, en guerra, en cuantas cosas más. Bendiciones, amada hija Florencia. ¿Me entienden? Entonces es necesario todo esto. Es necesario que lo hablemos. Porque si usted bendiciones hermano Gustavo, que Dios te bendiga, porque si usted no aprende de esto, porque hace poco me decía, un hermano me decía, pero pastor, ¿y cuándo va a ser enseñanza bíblica? Y yo le decía, mirá hermano, enseñanza bíblica yo te la voy a dar todos los días, o sea, una forma de decir, pero vamos a hacer enseñanza de guerra. No, pero pastor, ¿cómo es? Mire que no, yo prefiero que con el enemigo nos ha enseñado que no nos tenemos que meter, decía. Y entonces, si le han enseñado que no se tiene que meter con el enemigo, ¿por qué? Porque nos han inculcado que si nosotros hacemos guerra con el enemigo, se nos va a levantar y nos vamos a divorciar, y nos va a venir una enfermedad, y nos va a venir una peste, y vamos a quedarnos sin trabajo. Mentira, amado, eso es todo, es engaño del enemigo. ¿Me entiende? Esto es todo artimañas del enemigo para que usted quede así estancado y no avance.
para que usted quede así y no siga. Entonces es necesario darle las herramientas al pueblo para que pueda avanzar y para que pueda saber. Y si tiene alguien que tiene en su casa que tenga un don, ayúdalo a que se desarrolle ese don. Tenía un hermano que una vez me decía, sí, mi hijo ve cosas, dice, gloria a Dios, y si ve cosas, bueno, llévenlo a que nos instruyan para que sepa bien cómo es, lo que ve y cómo tiene que defenderse y cómo tiene que actuar también. Es necesario, amado, que el pueblo sepa, y aparte que tienen parientes, hijos y cuantos otros más que tienen dones y talentos, y lo tienen estancado porque no nos queremos meter con el enemigo. Porque si nos metemos con el enemigo, resulta que nos viene algo peor. Eso es mentira, amado. Eso es mentira. Así que, si bien esto es una introducción, yo quería en este día, más que nada, hablar de los días de la semana. Dice la palabra de Dios, yo esto que enseño lo he recibido por gracia y gratis. A ver si nos entendemos. Gracia, o sea, porque me lo han compartido, porque he estado en una escuela, y también lo he recibido gratis, no me han cobrado un centavo. Y tampoco lo que voy a enseñar voy a cobrar un centavo, o sea, lo hago también por gracia, para que usted lo pueda enseñar y lo pueda compartir. Cuando hay... un minuto. Cuando hay, si usted observa en las plataformas, hay ministros que cobran por las enseñanzas estas, ¿me entiende? Y nosotros la hemos recibido de gracia y de gracia lo vamos a dar. Porque ¿por qué lo hemos recibido? ¿Por qué hemos aprendido? ¿Por qué nos han enseñado? Para que nosotros podamos enseñar a los demás. Entonces es necesario también que tomemos esa valentía de poder enseñar, porque ¿de qué me sirve a mí que usted me ha dado, que me han enseñado a mí, y después yo guardo eso y lo atesoro, pero no lo comparto? Entonces me viene a la mente lo que es la palabra de que usted, Dios le dio talentos, y hay uno que dice, en vez de multiplicarlo, dice, bueno, le dio 2 talentos, el otro multiplicó 2 más, son 4. Bien, siervo fiel, entra en el negocio de tu Señor. Hay otro que le dio uno solo, dice, y agarró ese talento y lo escondió. Y entonces el Señor le dice, yo tenía un talento, ¿qué hiciste? Y el Señor, lo escondí porque sé que eres malo, que no te gusta que juguemos. Pero Dios se enojó con ese que no multiplicó el talento. Dios se enojó que no compartió ese talento que tenía, que lo tenía escondido. Entonces es necesario que nosotros empecemos a compartir lo que aprendamos. A compartir lo que aprendemos ¿para qué? Para que el pueblo se empodere, para que la casa se empodere, para que mi familia se empodere, para que no viva en derrota y que sepa contra qué usted está peleando. Gloria a Dios. Y entonces eso es compartir y dar de gracia y recibir de gracia. Gloria a Dios. Es necesario, amado. Hoy vamos a hablar de los días de la semana. Los días de la semana y los meses también del año, porque es importante que usted sepa cómo empieza, a qué hora empieza la semana, qué horarios empiezan los días. Nosotros estamos acostumbrados siempre que a las 0 horas ya arrancamos el día y terminamos, o sea que tiene 24 horas. Y resulta que de las 0 hasta las 12 de la noche o 24 horas después son 24 horas. Bien, hoy eso va a confrontar con lo que hemos aprendido toda una vida. Va a confrontar con lo que nosotros nos manejamos, va a confrontar con muchas cosas. Pero quiero decirle que es para edificación del pueblo de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer 2 o 3 versículos para que usted vea lo que hacía Dios mientras. El título del capítulo 1 dice la creación. Esa es la palabra, la creación. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que hemos leído otros versículos, pero no lo he entregado. Dice la palabra capítulo 1 de Génesis, y el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Empecemos de vuelta. Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día.
O sea que no fue desde la madrugada para la tarde, no. La palabra me dice que fue la tarde y la mañana un día. Sigamos. Dice el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, cuando Dios estaba creando, dice que llamó la tarde y la mañana el segundo día. No dijo que es martes ni es domingo. No sé si me entiende. Preste atención, tome nota, te agarre una lapicera porque es importantísimo esto. Y el versículo 13, siempre de Génesis capítulo 1, dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, ¿qué dice? Fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, primero, Dios no llama a los días por nombre. Dios llama a los días día primero, día segundo, día tercero y así sucesivamente. Hasta el día séptimo, que fue que descansó de la creación Dios. Entonces, vamos entendiendo eso. Primero, Dios a los días de la semana no los llamó lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Dios los llamó, ¿cómo los llamó? Día primero, día segundo, día tercero, así hasta llegar al día séptimo. Vamos entendiendo eso. Quiero que vaya hilvanando lo que yo le voy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, dice que primero lo llamó día y segundo fue cómo empezaban los días de Dios de la tarde al otro día, a la mañana. Así empezaban los días de Dios. Dice que fue la tarde y la mañana de Dios un día, ¿no es cierto? Dios empieza los días a partir de la tarde. Ahora bien, es importante esto. Déjeme que acá tengo algunos apuntes. Así no nos vamos perdiendo. Acá tengo en los horarios. Bien, entonces, digamos, ¿cuál es el primer día de Dios de la semana? No es el lunes. No es el lunes. El primer día de la semana es domingo. Para que usted sepa, para que usted entienda. Ese es el primer día de la semana de Dios. No es el lunes. Nosotros decimos los lunes arrancamos la semana. No. La semana se arranca el día domingo. Segundo. El segundo día es el día lunes. Escuche esto que es importante. El tercer día es el día martes. El cuarto día es el día miércoles. El quinto día es el día jueves. El sexto día es el día viernes. Y el séptimo día es el día sábado. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos toda la semana. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. O sea, acuérdense que el primer día de Dios empieza ¿cuándo? El domingo. Bien, ahora bien, ¿qué horario comienzan el día del Señor? El primer día o el segundo día. ¿Qué horario empieza? Porque cuando estuvo en la creación dijo, y fue la tarde y la mañana un día. No fue la madrugada hasta la tarde. Entonces, empieza, amado, el día del Señor empieza a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Hasta ahí vamos bien. Empieza a las 6 de la tarde. Entonces, cuando usted hace guerra, cuando usted está orando, cuando usted está ayunando, el día no lo empieza a las 0 horas, usted empieza a las 6 de la tarde, que es el día de Dios, amado. No es el día mío, ni es el día que se ha inventado. Es el día de Dios. Ahora bien, el día de las 6 de la tarde, escuche que esto es importante porque está en el Nuevo Testamento todo esto. El día empieza a las 6 de la tarde, está con 4 vigilias. ¿Se acuerda que se hablaba de vigilias en el Nuevo Testamento? Entonces, con 4 vigilias. ¿Cómo empieza la primera vigilia? La primera vigilia es de 6 a 9, cada 3 horas tenemos una vigilia. La primera vigilia es de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 0, la tercera vigilia de 0 a 3 y la cuarta vigilia es de 3 a 6 a.m. ¿Se acuerda que inclusive cuando el Señor estaba caminando con los discípulos hablaba de la vigilia, de las horas, de la hora primera, hora segunda, hora tercera, cuando Él fue crucificado? Si mal no recuerdo que Él fue crucificado a la hora novena. Bueno,
Estamos hablando de la vigilia que empieza de 6 a 9 la primera vigilia, la segunda vigilia de 9 a 0, la tercera vigilia de 0 a 3 a.m. y la cuarta vigilia de 3 a 6 a.m. Bien, ahí terminan las vigilias. Ahí terminan las vigilias. Pero empiezan las horas, ¿no es cierto? Vendría a ser, termina la mitad del día de Dios y empezaría la otra mitad. ¿Cómo empieza la otra mitad? De 6 son cada 3 horas, pero yo le puedo nombrar hora por hora si quiere. Pero si usted quiere, yo le puedo nombrar cada 3 horas, que es de 6 a 9, vendría a ser la tercera hora, que es cada 3 horas. Hora primera, hora segunda, hora tercera. ¿Se acuerda que el Señor decía a la tercera hora, a la novena, etcétera? Se nombraba mucho eso. De 6 a 9, después tenemos de 9 a 12, la sexta hora, y de 12 a 3 tenemos la novena hora. Nosotros hablamos de la novena hora, vuelvo a repetir, no recuerdo bien, que fue cuando crucificaron al Señor Jesús, que era las 3 p.m. vendría a ser del horario nuestro. Y por último, las 6 p.m. el nuevo día. Entonces, volvemos a pasar en blanco para que usted entienda. Primero, empieza a las 6 de la tarde del día de Dios, a las 18 horas, perdón, con primera vigilia cada 3 horas, segunda vigilia cada 3 horas, tercera vigilia cada 3 horas y cuarta vigilia cada 3 horas. Ahora bien, después empieza la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, etc. En la Biblia se la nombra cada 3 horas. Por ejemplo, habla de 6 a 9, que vendría a ser la tercera hora, de 9 a 12, la sexta hora, y así sucesivamente cada 3 horas, hasta llegar a la hora novena y hasta llegar a el nuevo día, que vendría a ser las 18 horas. ¿Estamos entendiendo eso? Esos son los días de Dios. Esos son los días de Dios. Así se mueve Dios, amado. Así se mueve Dios. Así hizo la creación. Y así Jesús también se movía así, con las vigilias y las horas primera, hora segunda, hora tercera, etcétera, etcétera. Así se movía el Señor Jesús en la tierra también. Entonces, así nosotros, los hijos de Dios, nos tenemos que mover entendiendo cómo es el día de Dios. Y no el día del mundo, que es muy distinto. Ahora usted me dirá, ¿cómo el día del mundo? Si a nosotros nos pusieron que nosotros tenemos que el lunes, que martes, que miércoles, bueno, cuántas cosas más. Yo le voy a decir algo. Ahora, ¿qué quiero decir? Acá tengo algo que es importante. Lo tenía acá, para que no se me mezcle. Ahora está. Bien. Vamos a hablar del día... vendría a ser el segundo día, pero vamos a hablar en lo que estamos nosotros, vendría a ser en lo que estamos hoy en día, los días que nosotros conocemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a hablar de estos días que estamos viviendo nosotros en el mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, lo dice la palabra. Bien, ¿qué quiero decirle con esto? Todo esto que nosotros hablamos ahora de los días de la semana y del mes también, que son consagrados a potestades, a espíritus inmundos, quiero decirle que esto lo pusieron los romanos juntamente con los griegos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que usted sepa que esto que nosotros estamos hablando fue puesto por los romanos y por los griegos, ¿no es cierto? Los romanos y los griegos, que quede bien en claro cómo pusieron y por qué todo esto. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Se va entendiendo? Bien, gloria a Dios. Vamos a hablar del día lunes. El día lunes, que es importante. Quiero decirle que no quiero que nadie se sienta ofendido si a veces esto choca contra lo que le han enseñado o con enseñanzas, pero bueno, es así, amado, esto es así y no tengo nada contra los que le han enseñado, simplemente hay que enseñar con la verdad. Bien, entonces, el día lunes dice que está consagrado a la luna, es el día de la diosa luna.
que está llamada Diana de los Efesios. Escuche esto que es importante porque habrá sentido nombrada Diana de los Efesios. La diosa Diana es la diosa de la casa, su reino es la naturaleza salvaje, es también la diosa de la luna. Obsérvese que su hermano es el dios Sol. Este es uno de los nombres del principado llamado la reina del cielo. Escuche esto que es importante. Según la mitología era orgullosa, arisca y vengativa. Este espíritu incita a la idolatría y la hechicería sin contar con la venganza y el orgullo. Ese día está consagrado a este espíritu, amado. Entonces, los días que puso el mundo, no lo puso porque quería, no lo puso porque vamos a poner el día 1, no. Estaba consagrado a una deidad, a una potestad. ¿Me entiendes? Entonces, dijimos, el día lunes está consagrado a la luna, es el día de la diosa luna, llamada Diana de los Efesios, diosa de la casa, su reino es la naturaleza salvaje, es también la diosa de la luna. Obsérvese que su hermano es el dios Sol, este es uno de los nombres del principado llamado la reina del cielo, según la mitología era orgullosa, arisca y vengativa. Este espíritu incita a la idolatría y la hechicería sin contar con la venganza y el orgullo. Amén. Bien, vamos a hablar del día martes, que es importante. El día martes es el día consagrado al dios Martes de la guerra, Marte de la guerra. A él se le dedicó además el tercer mes del año. Escuche que es importante. El dios Marte, también conocido como Ares, el dios de la guerra y del valor, pero no personifica la guerra inteligente, reservada a Atenea, sino la furia salvaje y el ímpetu brutal. Es de naturaleza colérica, violenta, sanguinaria, torpe e irracional. Su pasión por la guerra es ciega e indiscriminada. Él es la fuerza incontrolada o comúnmente conocida como fuerza bruta. Este espíritu incita a la violencia y a la ira descontrolada, también guía a las personas a cometer homicidio. Si usted ha visto muchas veces, hoy es un día que es un desastre y que usted se pelea con todo el mundo, que discute con todo el mundo, que se agarran a trompadas en un coso de tránsito. ¿Cuánto hemos visto que se han matado entre ellos? Bueno, ese día opera este espíritu, el día martes. El día miércoles dice que está consagrado al dios Mercurio, día del dios Mercurio. El dios Mercurio, también conocido como Hermes. Este es el dios del comercio, de los ladrones, de los caminantes, de los pastores, de la elocuencia, de lo cual sale una rama de estudio teológico llamada hermenéutica. Yo no digo que la hermenéutica no sea mala, sino que no se aplica, gloria a Dios, no se aplica para lo que es las cosas de Dios. Eso fue una enseñanza para saber cómo se tenía que mover usted para manejar. Pero no es de Dios, amado, es una enseñanza que está muchas veces en teología donde se enseñan seminarios teológicos, también está la hermenéutica. La hermenéutica no viene de Dios, no se ofende a nadie, pero no viene de Dios, viene del dios Hermes, allí donde se aplica eso. Entonces, el día jueves es un día consagrado a Júpiter. Dice que el dios Júpiter, también conocido como Zeus, es el mayor de todos los dioses. Este dios controlaba el tiempo y la lluvia, llamado igualmente dios de la luz o de la iluminación, como también lo hace Baphomet. Para los masones, este dios es padre de los dioses y de los seres humanos. Su función es establecer orden universal. Este espíritu desata locura, orgullo, arrogancia y desorden en las vidas que influencia. Mire qué importante lo que es el día jueves. Lo vamos a leer porque es importante para que quede grabado allí en su mente, en su corazón, y pueda tomar allí nota. El día jueves está consagrado a Júpiter. El dios Júpiter, también conocido como Zeus, es el mayor de todos los dioses. Dice, este dios controlaba el tiempo y la lluvia, llamado igualmente dios de la luz o de la iluminación, como también lo hace Baphomet. Para los masones, este dios es padre de los dioses y de los seres humanos. Su función es establecer orden universal. Este espíritu desata locura, orgullo, arrogancia y desorden en la vida que influencia. Vamos al día jueves, vamos al día viernes. El día viernes, esto también usted lo puede comprobar un viernes a la noche, vamos a decir. El día viernes es el día de Venus, la diosa Venus, conocida como Afrodita, la diosa del amor y la lujuria. Este espíritu desata el deseo desenfrenado de sucumbir en la fornicación y el adulterio.
lo vemos nosotros, lo que es un día viernes, que salen todos, se van a la milonga, que todos se van a hacer la previa, que salen todos a tomar alcohol y salen todos a una salida desenfrenada que termina en todo eso. Sucumbir en la fornicación y el adulterio. Ese día viernes está consagrado a la diosa Venus. El día sábado proviene a su vez del hebreo Sabbat, dedicado al dios Saturno. Escuche que es importante. Este día fue consagrado al dios Saturno. Con el tiempo se ha asociado con el Sabbat judío antes de entrar en la hora cristiana y cambiar el día de descanso a domingo. O sea, ese vendría a ser el día sábado. Pero también yo tengo algo más para el día sábado, que también es el dios Saturno, es el dios Crono, el dios del tiempo, donde activa el afán, ¿me entiende? Donde él activa el afán para que usted está afanado, preocupado. Bueno, ese es el dios que activa el sábado. Cristo nuestra paz nos desalineamos de esa potestad, o sea, nosotros tenemos que romper todo eso, ¿no? Y el día domingo está dedicado, era el día del Señor para los hebreos. Ese día, antes de ser puesto por los cristianos como día del Señor, escuché que es importante esto, era el día dedicado al dios Sol, el dios de la creación, Señor todo. El dios Sol, amado, viene de los egipcios, que vendría a ser el dios Ra, ¿se acuerdan ustedes? Que vienen de allí acarreando lo que es si usted observa en algunas liturgias de algunas iglesias, va a ver que hay un sol, ¿no es cierto? Y no está una cruz, sino un sol. Entonces muchas veces hay un trasfondo detrás de todo eso, que se adora al dios Sol, al dios Ra. Hasta ahí vamos bien, bien. Entonces se entendió lo que es los días de la semana y a qué es lo que está consagrado los días de semana. Ahora esto va a chocar con lo que muchas veces nosotros estamos creyendo que somos de tal o cual, ¿cómo se le dice? Horóscopo de tal o cual cosa, ¿no? Nosotros somos cristianos, no somos, antiguamente éramos de algo, pero después de aceptar a Cristo dejamos de ser de tal o cual potestad, ¿no es cierto? Entonces, quiero decir, el calendario romano al principio era de 10 meses y empezaba con el mes de marzo y terminaba en diciembre. Luego se le agregaron 2 meses más, enero y febrero. Enero y febrero. Terminando con el calendario de 12 meses. Bien, vamos a hablar de lo que es enero. Enero, su nombre antiguo era Ianuro, en honor al dios Iano, que era el protector de puertas y entradas. A esta divinidad se la representaba con una vara y una llave. Potestad Acuario, entre enero y febrero, elemento aire mineral amatista dedicado a Urano y Saturno. ¿A quién está dedicado ese mes? A Urano y Saturno, o sea, no está dedicado a Cristo, amado. Está dedicado a Urano y Saturno. Febrero, segundo mes incorporado por el emperador romano Numa Pompilio. Lo dedicó a Plutón o Febro para que éste aplacaba su ira, potestad Piscis, entre febrero y marzo, elemento agua, mineral, agua marina, dedicado a Neptuno. Neptuno, si no recuerdo, era un principado de los mares, algo así, ¿no? Entonces está dedicado a esa potestad. El mes de marzo, Iglesia, proviene de Marte, dios de la guerra, porque en este mes se iniciaban las campañas bélicas de las legiones romanas. La potestad que opera es Aries, elemento fuego, y el mineral es el diamante. Esta potestad influye en que atrapa el alma, el destino, llamado y misión en la tierra. Entonces es una potestad que opera, es Aries, elemento fuego, y el mineral es el diamante. Influye en el alma, el destino, el llamado y la misión en la tierra. El mes de marzo. El mes de abril procede del término griego afros, que significa espuma, en la que surgió Venus. Este mes se dedicó a la fertilidad. La potestad que opera es Tauro, influye con la perversión sexual, erotismo, seducción, elemento, tierra, etc. Esa vendría a ser abril. Mayo es un homenaje a los ancianos y protectores del pueblo, ya que deriva de la palabra latina majorum, que significa mayores.
potestad Géminis, elemento aire dedicado a Mercurio. Sigamos. Junio. Proviene del término latino junior, dedicado a los jóvenes, potestad Cáncer, elemento agua dedicado a la luna, diosa Diana, tiene que ver con la perversión, pornografía y religiosidad. El mes de junio. Julio, dedicado al emperador Julio César, porque nació en esa fecha, potestad Leo, elemento fuego, mineral feldespato, dedicado al sol, el mes de julio. Sigamos. Agosto, dedicado al emperador César Augusto, potestad Virgo, elemento tierra, mineral zafiro, mercurio. Septiembre, anteriormente era el mes séptimo, conservó su nombre dedicado al dios Vulcano, potestad Libra, elemento aire dedicado a Venus, mineral ópalo. Octubre, octavo mes, conservó su nombre, potestad Escorpión, dedicado a Plutón, el mes de octubre. Noviembre significa noveno, también conservó su nombre, potestad Sagitario, entre noviembre y diciembre, elemento fuego, mineral turquesa, dedicado a Júpiter. Diciembre significa décimo, conservó su nombre, potestad Capricornio, entre diciembre y enero, consagrado a elemento tierra y mineral granate. Entonces, amado, yo hice un repaso así medio rapidito para que usted no quitarle tanto tiempo. Entonces, quiere decir que los días de la semana y los meses del año están consagrados a potestades. Lo hemos leído, lo hemos escudriñado, lo hemos buscado en lo que es guerra espiritual. Está consagrado a todo eso, amado. Y nosotros, muchas veces, tenemos que hacer una oración cuando oramos, agárralo como costumbre, no lo agarre como, agarrarlo como costumbre. Siempre despáctese del día. Señor, hoy estoy en el día tuyo, domingo, Señor, que es el día lunes en el mundo. Señor, me despacto de este día y me alineo, Señor, a tu día, a tu diseño original del día primero. Y así usted arranca lo que es la oración, arranca el día, arranca en libertad por sobre todas las cosas. En el mes también muchas veces nosotros nos vemos, sin darnos cuenta, muchas veces hemos nacido tal día, a tal hora. Entonces venimos acarreando todo eso por muchos años, amados, por mucho tiempo venimos acarreando sobre nuestras vidas. Y nadie nos ha enseñado que por ahí acarreamos cosas generacionales. Es necesario despertarnos de todas las influencias, exactamente. Es necesario. Para allá, nosotros por allí, le doy un ejemplo. Yo nací en el mes de mayo, ¿no es cierto? Y está consagrado una potestad. Ahora bien, ¿yo qué le quiero decir con esto? ¿Usted cree? Yo he tenido una vida agitada, quiero decirle, de cosas que no eran normales de un niño. He vivido, he pasado cosas, he estado en la calle, etcétera, etcétera. Quiero decirle con esto, mi mamá, a lo mejor no era momento para que me tenga, porque por ahí fue un acto de juventud, pero Dios permitió todo esto, para que hoy esté aquí sentado hablando con usted. ¿Qué quiero decirle con esto? A lo mejor yo vengo acarreando cosas de algo que mi mamá por ahí dijo, pero no era el momento. Entonces hubo un rechazo, hubo un rechazo de parte de mi madre. Entonces, al haber un rechazo, ya hay un acta, ya hay un decreto, ya hay una legalidad que me impide muchas veces avanzar a mí en la vida, me impide muchas veces avanzar en mi familia, me impide muchas veces avanzar en mis hijos, me impide muchas veces avanzar en el ministerio, porque hay un acto, un acta, el enemigo tiene un acta. Le voy a explicar un por qué el enemigo tiene un acta, para que usted entienda, para que usted sepa. Allí en el libro de Job, amado, dice que estaba Job, dice que estaba el Señor reunido con los hijos de Dios, y entre ellos dice que vino Job. Se presenta Job allí, ¿no es cierto? Y se presenta porque Dios le pregunta, dice, ¿de dónde vienes? Le dijo. Y Satanás le dijo, de rodear la tierra. Entonces, hubo una conversación. Cuando dice que Dios estaba reunido con los hijos de Dios, estamos hablando de reuniones espirituales, reuniones así en las cortes celestiales, ¿me entiende? Entonces dice que se presenta Satanás, y entre eso que se presenta, también viene con un acta, con un decreto,
Y muchas veces el cristiano dice, no, pero Jesús ya anuló el acta de los decretos que nos era contrario, así clavándola en la cruz y exhibiéndola públicamente. Sí, Jesús lo hizo, pero de nosotros está romper todas esas actas que tenemos y venimos acarreando muchas veces por nuestros ancestros, nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, etcétera. Venimos acarreando cosas. Si no, usted mismo lo puede comprobar. ¿Cuántas veces nos dicen, pero tiene usted una enfermedad, y dígame, es hereditario, y su papá tenía la enfermedad, sí, y su abuelo, y así sucesivamente? En la ciencia se le dice una enfermedad hereditaria, pero en el mundo espiritual venimos acarreando actas y decretos de cuánto tiempo. Entonces es necesario, iglesia, que sepamos todas esas cosas. Se le presenta Job a Dios con un acta, con un decreto. ¿Me entiende? Y entonces Dios es un Dios de orden y se mueve por medio de la legalidad. Y no podía encubrir a Job. No lo podía encubrir. Amén. No lo podía encubrir, iglesia. Tenía que ser soberano por todas las cosas. Entonces Satanás también, como se mueve por medio de legalidades, tenía que ir con su acta diciéndole, acá tengo algo contra Job, tengo esto contra Job. Entonces, por eso Dios le pregunta a Satanás, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón esforzado y valiente, que recto, temeroso de Dios, apartado del mal? O sea, como diciendo, venís con un acta, con un decreto, pero vos no ves que mi hijo ora, es recto, es temeroso, hace ayuno por los hijos, hace holocaustos por sus hijos, por si quizás habrán pecado. O sea, ¿no has considerado eso? Satanás le decía Dios. Tenían esa conversación, porque lo dice la palabra allí, Job capítulo 1, léalo. ¿Me entiende? Sin embargo, le decía, esto es lo que tiene Job. Entonces Dios permite que Satanás lo zarandee, porque tenía una legalidad, amado. Tenía una legalidad. Entonces Dios permite que Job sea zarandeado. Y todos conocemos la historia de Job, o por lo menos la mayoría de los que somos cristianos, los que somos creyentes, que hemos leído la palabra, sabemos que Job fue zarandeado, que era un hombre rico, que tenía opulencia, y perdió todo. Pero Dios nuevamente se aparece Satanás, porque en ningún momento dice que Job habló mal de Dios. Aún su mujer le dijo que todavía mantienes tu integridad, dice, maldice a tu Dios, muérete, lo dice la palabra. Sin embargo, dice que Dios dice, ¿qué hemos de recibir de Dios? ¿El bien y el mal no? Así todo, dice que Job no pecó. Entonces, ¿qué quiere decirle con esto, iglesia? Para que usted entienda. Nuevamente Satanás se le presenta a Dios en la misma situación que en el mismo capítulo pasa. Entonces le dijo, claro, escúchame, si lo tenés cercado, porque ¿cuántos cristianos creemos que porque somos cristianos y Dios nos tiene cercado, el enemigo no nos puede hacer nada? Pero quiero decirle, iglesia, amado, amigo, hermano, pastor, quiero decir esto, que si hay una legalidad, Dios va a permitir que usted sea zarandeado, porque hay una puerta abierta. Es necesario que nosotros, para vivir en integridad, cerremos puerta, iglesia. Entonces dice, nuevamente tienen esa conversación con Job, Satanás y Job, está bien, pie por pie, pero no toques tu vida, le dijo. Y así fue que lo llevó hasta enfermarlo con una sarna maligna, iglesia, hasta con una sarna maligna a Job, porque había una legalidad, había un acta, había un decreto en su vida, en la vida de Job. La mayoría de los pastores hablamos de que, hasta yo he predicado muchas veces, dice, ¿por qué no? Porque Job decía, lo que temí, eso me sobrevino, decía en uno de los versículos. Sin embargo, muchas veces, iglesias, hermanos, vos que estás ahí, que nunca fuiste a una iglesia, sin embargo, que crees que porque crees en Dios no te va a hacer nada. No, Dios no te va a hacer nada. Pero el diablo sí está pidiendo zarandearte, el diablo está pidiendo procesarte, está pidiendo zarandear tu vida para ver qué vas a hacer. Y Dios se lo permite porque hay legalidades, iglesia.
Se lo permite porque hay un acta, porque hay un decreto en nuestra contra muchas veces. Dios se lo permite. Y de punta a punta, no pensaba predicar, pero sigo predicando, ya estoy viendo. Pero no importa, estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque los días de la semana y los meses del año también hay legalidades que están en nuestras vidas. Los días de la semana muchas veces sin pecar y acarreamos cosas en nuestras vidas. Y los meses del año, aún desde nuestro nacimiento, venimos acarreando legalidades que nuestros padres nos han dado, que nuestros abuelos. Yo de chico he dicho que también he sufrido abusos de parte de grandes. ¿Y por qué? Porque venimos acarreando cosas, amado. Entonces uno tiene que ponerse en la brecha y cortar eso. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no pasen lo mismo, porque hay alguien que se puso en la brecha, pero que tenga que entender cómo son las cosas. No solamente decir, bueno, está bien, pero Dios sabe, y vamos a hablar, no, pero el Señor, y nos metemos por lo que está escrito, y no nos metemos si no hay revelación en la palabra, nos metemos, no, porque nos encerramos tanto, amado, que no queremos meternos muchas veces por miedo a meternos con el enemigo. Es más, 3 amigos de Job, que están nombrados ahí en el libro de Job, que son conocedores de la palabra, no pudieron romper esa acta y ese decreto que había en contra de Job. Al contrario, lo condenaban. Y seguramente algo habrás hecho, por eso estás así. Seguramente, escúchame, habrás estado en adulterio. Seguramente esto. Seguramente lo otro. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando usted está pasando por un proceso, lo primero que van a decir, y bueno, que se joda, si escúchame, si es arrogante, si es orgullosa, escúchame, si le gustaba más el dinero que las cosas de Dios. Y por eso está. Que se joda. Lo primero que dice la gente. No va a hablar, no se va a meter, si realmente hay algo. No, lo primero que dicen, nos apuntan como jueces. Nos dicen, bueno, por algo habrá hecho. Pero vamos al fondo de la cuestión, iglesia. Había un acta, había un decreto, había un título en contra de Job. Siempre lo predico, me encanta el libro ese, siempre lo hablo, porque tiene miles de ejemplos, iglesia. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que el enemigo levanta actas y decretos sobre nuestras vidas, sobre las cortes celestiales, porque allí cuando estaba Dios reunido con los hijos de Dios y se presenta a Satanás, había una corte celestial ahí, iglesia. Entonces, en el libro de Job termina diciendo, un muchachito, jovencito, que no estaba ni siquiera catalogado como amigo, lo llevó a salir de esa situación a Job. Porque Job también, bueno, si Dios quiso, dice, desnudo salí y desnudo volveré, ya estaba entregado Job. Como muchos de nosotros nos hemos entregado, pasando por situaciones difíciles, creyendo que estamos entregados. Pero, ¿sabe qué? El estar en situaciones difíciles nos ha llevado a buscar más, porque no nos conformamos con solamente decir, bueno, Dios sabe, y no nos conformamos. Siempre lo sigo diciendo, no me conformo con eso. Nunca me olvido cuando entramos en lo que es guerra, nunca me olvido que tuvimos que ir allá a la casa de mi hija porque tuvimos que había movimientos, puertas y cuantas cosas que se veían. Y fuimos y empecé a echar aceite, yo como si tuviese lo que nos han enseñado, usar el aceite, usar el vino y nada más. Y resulta que el aceite, amado, en guerra espiritual, es afirmar lo que está ahí en esa casa. No está liberando, está afirmando, y muchas veces no hemos aprendido eso y andamos con el aceite encima y vamos a una casa y decimos, bueno, ¿a qué poner aceite? Acá en los linternos de la puerta. Está afirmando lo que está en esa casa, Maigo, no lo está liberando. Entonces necesitamos una iglesia despierta, necesitamos una iglesia guerrera, necesitamos, gloria a Dios. ¿Cómo recuperó todo Job? Claro que sí. ¿Sabe cómo recuperó todo Job? Reconociendo en el estado en que estaba. Porque él no reconocía, él creía que estaba haciendo las cosas bien. Como muchos cristianos estamos haciendo las cosas bien, no reconocemos, pero había un acta, había un título, había un decreto. Y siempre lo digo, así creo que es el versículo, para que ustedes después lo busquen en su casa. Me parece que es el... No quiero equivocarme, pero creo que es el capítulo 30 y... Acá está.
dice Job afirma su integridad. El título del capítulo 31 de Job dice que él afirma su integridad. Él dice diciendo, yo soy íntegro. ¿Y por qué estoy pasando por esto si soy íntegro? ¿Por qué estoy pasando por esto si yo creo en Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque hay una legalidad de iglesia, hay un acta, hay un decreto sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio y sobre cuántas cosas más que podemos tener. Entonces, ¿qué quiero decirle? Job decía, porque yo daba de comer al pobre, porque yo daba de comer a la viuda, porque yo esto, porque yo lo otro, porque mí, porque siempre él. Nunca ponía a Dios por delante. Entonces, el acta y el decreto y el título que tenía el diablo, Satanás, para zarandear a Job, era que Job era orgulloso, hermanos. Iglesia, amigo, amado. Job era orgulloso. Por causa de ese orgullo que estaba escondido en su corazón, pasó toda esa zaranda. Y así estamos muchas veces nosotros pasando por situaciones difíciles que el enemigo tiene un acta sobre nosotros por causa de ser orgullosos, arrogantes, soberbios, altivos, y no queremos reconocer verdaderamente lo que está sucediendo en nuestra vida. Por causa de ser orgullosos se levantan actas. Cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás lo pidió para zarandear, ¿usted por qué cree que Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo pidió para ser zarandeado? Porque Jesús sabía que había actas en su contra. Y todos conocemos lo que hacía Pedro, todos conocemos lo que Pedro era, iracundo, boca larga, orgulloso, quería ser el primero, siempre estaba así entre todas las cosas, el primero Pedro. Y había actas en contra de él. Entonces Jesús le dijo, está bien, pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte, le dijo. Había actas, iglesia, sobre Pedro, sobre Job. Job pasó por un zarandeo porque no quiso quebrantar su corazón, porque no quiso entender por lo que estaba pasando. Y nosotros que conocemos la Biblia de punta a punta muchas veces, creemos que la conocemos, amado, pero no quebrantamos nuestro corazón y decimos, Señor, tenés razón, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es el acta? ¿Cuál es el decreto que tiene Satanás para zarandearme? ¿Cuál es el acta? ¿Cuál es el decreto que tiene Satanás para destruir mi familia? ¿Cuál es el acta? ¿Cuál es el decreto que tiene Satanás para destruir mi ministerio, iglesia? Gloria a Dios. Es necesario que entendamos eso. Es necesario porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Entendamos eso de una vez por todas. Job terminó reconociendo que verdaderamente había cosas en su corazón. ¿Y sabe qué termina diciendo? De oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pedro terminó siendo sumiso después de todo lo que era Pedro. Pedro terminó apacentando las ovejas que le decía el Señor. Todos sabemos, así en Juan, el último capítulo, el Señor le decía, Pedro, apacientas mis ovejas, le decía. Y el Señor dice, 3 veces le preguntó si lo amaba. Y usted me dirá, ¿por qué tantas veces? Si el Señor es soberano, sabe si lo amaba o no. Pero Dios lo probaba para ver si realmente había cambiado su corazón. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Job también cambió su actitud, porque dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, iglesia, lo que nosotros tenemos que entender es tener el conocimiento de conocerlo al Señor de una vez por todas y para siempre. Tener un encuentro, una intimidad con Él, para que no nos sucedan todas estas cosas, iglesias. Yo lo que les vengo enseñando es para que usted sepa y tenga armas para pelear. Pero la base de todo es conocer al Señor Jesús, tener una intimidad. Señor, mirá, no puedo con esto, mirá lo que me está pasando. Tener intimidad, ser sincero. Y quiero decir algo más para cerrar esto que vengo hablando. Hablamos de los días de la semana y los meses. Muchas veces nosotros estamos consagrados a potestades sin darnos cuenta. Y lo repetimos continuamente con nuestra boca. Yo soy de tal cosa, yo soy del otro, yo nací tal cosa. No, porque son consagraciones a potestades.
Porque lo hizo el hombre, no lo hizo Dios. Que le gusta bien y que no también, pero la palabra lo dice así. Día primero, día segundo, día tercero. A partir de las 18 horas en adelante. Entonces, para redondear todo esto, iglesia, y no extenderme más, quiero decirle esto. Empecemos a romper las actas y los decretos que tiene el Señor en nuestras vidas. Empecemos a romper. Usted rompe, Señor, entréguelas al Señor. Señor, tengo esto que no puedo. Si dice algo, hoy vengo rompiendo estos actas. ¿Y quién es el que va a ir a las cortes celestiales? Así cuando se presentó Satanás a llevar que usted ha roto su corazón, que usted ha roto ese orgullo. ¿Quién se va a presentar? El abogado que tenemos. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesús, amado. Porque Él es nuestro abogado. Él está intercediendo allí con el Padre por nosotros. Satanás acusando de un lado, el Padre escuchando y Jesús intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él ha pagado un precio muy grande, iglesia. ¿Se entiende? No me voy a extender más. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración que la tenía que haber hecho de entrada, pero la tengo que hacer por lo que es guerra y también vamos cerrando. Entonces, incline su rostro, así en su casa, incline su rostro y dígale al Señor si tiene actas, decretos o títulos que romper. Dígaselo, Señor, te entrego estas cosas que no puedo. Te entrego el orgullo, la soberbia, te entrego todo lo que es. El enemigo se ha levantado allí en su contra. Señor, Padre, primeramente, Señor, me presento delante de tu presencia, pidiéndote perdón por mis pecados, por mis faltas y por mis insuficiencias, Señor. En este día vengo rompiendo todas actas, decretos y títulos que el enemigo haya levantado, que haya hecho voluntario e involuntariamente, Señor. En este día, Señor, pidiéndote perdón, Señor, y rompiendo y renunciando, Señor, a esas actas y a esos decretos. Renunciando, Señor. Cierro toda puerta que haya abierto, voluntario o involuntariamente. Hoy, en este día, la cierro, Señor. Señor, poniendo muros de fuego, de contención impenetrable alrededor de nuestras vidas, Señor. Poniendo un manto de invisibilidad sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mis hijos, Señor. Sobre mis hijos naturales, mis hijos espirituales, Señor. Sentándome contigo en los lugares celestiales para dar órdenes para la batalla, activando a los ángeles, Señor, ángeles de alto rango, arcángeles, que vengan a ayudar a vencer en esta batalla, Señor. Cortando los olfatos de los perros de Orión, de Dagón, de Letargo, de Poseidón, Señor. Atando a Arios en la venganza y echando al abismo y sin retorno, Señor, en este día, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Vengo rompiendo actas, decretos y títulos, Señor. Así en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda influencia, Señor, que haya en nuestras vidas sobre los días de la semana, Señor. Toda influencia que haya, Señor, sobre nuestras vidas, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mis nietos, sobre mis yernos, Señor, toda influencia que haya, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de estos dioses, sobre mi familia, sobre mi finanza, sobre mi carácter, Señor. Hoy rompo todo pacto, Padre Santo, y dominio que se les dio cuando se entregó a cada día estas deidades. Aún, Señor, de mis ancestros que han sido entregados, Señor. Rechazo de mi madre, Señor. Rompemos esas actas en este día, Señor. Atamos, encadenamos y lo echamos al abismo y sin retorno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Así vengo dándole la hora a los ángeles que vayan a cada hogar allí donde están allí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a cada hogar allí donde haya algo que se quiera levantar, activando ángeles con espadas envainadas, cortándolos la cabeza de todo lo que se quiera levantar, de toda oposición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No le quito la orden, así, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro libertad sobre el pueblo de Dios, libertad sobre la familia, libertad sobre los hijos, libertad sobre los ministerios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job, porque entendió que había un acta y un decreto. Señor, en este día, Padre Santo, ato la venganza, ato la retaliación, ato el ataque, ato el contraataque, la bala perdida, el accidente, el secuestro, el accidente doméstico, el accidente automovilístico, la muerte prematura, la legión de muerte, la ato y la echo al abismo y sin retorno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso, doy orden a los ángeles así,
que se queden en cada hogar con una espada desenvainada. Si usted cierra puertas, los ángeles son servidores, iglesia, servidores nuestros, pero tiene que cerrar puertas para que los ángeles se activen. Si usted no cierra puertas, si usted no cierra así toda legalidad que haya en su contra, si Satanás tiene una legalidad, cierre para que pueda activar a sus ángeles. Si no, los ángeles, habiendo legalidades, no se van a mover. Es necesario que entienda esto, iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hagamos la oración así para aquel que no conoce la palabra y nunca ha estado en el camino de Dios. Padre, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Repita conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Perdona todos mis pecados, lo que he hecho voluntaria o involuntariamente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, iglesia, hermanos, amigos, pastores, ministros, ya voy a estar pasando mañana, creo que para que lo vean en YouTube, pero también comparta para crecimiento, para que pueda entender, para que no se quede así el mensaje estancado, sino que pueda seguir fluyendo. Así que, ¿quién los saluda? El pastor Jorge Alderete, del Centro Cristiano de Restauración. Un abrazo grande. Nos estamos viendo el domingo que viene con más palabra de Dios. Amén.